El Pacífico dormía esa mañana. Un azul profundo e infinito se extendía bajo el despejado cielo hawaiano, donde las olas rompían suavemente contra los arrecifes de coral y la cálida brisa traía el aroma de flores tropicales, mezclado con la sal del océano. Era domingo 7 de diciembre de 1941 en los muelles de Pearl Harbor. Los buques de guerra estadounidenses yacían alineados como gigantes dormidos, sus torres de mando reflejando los primeros rayos dorados del amanecer. Jóvenes marineros, muchos aún adolescentes de granjas del Medio Oeste y pequeños pueblos olvidados, preparaban el desayuno en las cubiertas inferiores. Algunos escribían cartas a casa, otros jugaban a las cartas o simplemente contemplaban el mar, pensando en las novias que dejaron atrás, las madres que lloraron al partir, los padres que les estrecharon la mano con silencioso orgullo. Nadie sabía que el mundo estaba a punto de incendiarse. 380 kilómetros al norte, surcando las oscuras aguas del Pacífico, 6 portaaviones japoneses avanzaban en perfecta formación. Sus cubiertas eran un hervidero de actividad controlada, donde los mecánicos realizaban una última revisión de los motores de los cazas Zero y los bombarderos Nakajima. Los pilotos se ajustaban las cintas de la cabeza con caracteres que significaban honor, sacrificio y deber. Habían entrenado durante meses en absoluto secreto, ensayando cada movimiento, cada ángulo de ataque, cada segundo de la operación que cambiaría para siempre el destino de las naciones. El comandante de la flota, el almirante Chuichi Nagumo, observaba el horizonte con ojos inexpresivos. Cargaba con el peso de una decisión tomada en los salones imperiales de Tokio, donde hombres con uniformes impecables habían debatido durante noches interminables sobre el destino, la necesidad y la supervivencia de un imperio asfixiado por las sanciones económicas y el aislamiento político. Japón necesitaba petróleo, necesitaba caucho, necesitaba espacio para respirar, y la única fuerza capaz de detenerlo estaba anclada, desprotegida, en ese puerto paradisíaco. A las 6 de la mañana, el primer avión comenzó a despegar. El rugido de los motores rasgó el silencio del océano, mientras 183 aviones ascendían en espiral, formando olas en el cielo que se organizaban con precisión militar. Cazas, bombarderos en picado, torpederos. Cada piloto conocía su objetivo. Cada uno sabía que podrían no regresar, no importaba. La doctrina del Bushido les había sido inculcada desde la infancia. La muerte en combate no era el final, era la trascendencia. El capitán Mitsuo Fukida, líder de la primera oleada de ataque, se ajustó las gafas de aviador y miró hacia atrás. Tras él, una nube de alas metálicas lo seguía en impecable formación, reflejando la tenue luz del amanecer. Pensó en su esposa, pensó en sus hijos, entonces apartó esos pensamientos de su mente, donde no pudieran alcanzarlo. Inclinó la palanca de control hacia adelante y la formación se precipitó hacia el sur, hacia el destino que les aguardaba. En Pearl Harbor, el día comenzó con la tranquila rutina de un domingo apacible. En las calles de Honolulu, las familias de militares se preparaban para ir a la iglesia. Los niños corrían descalzos por el césped. Los vendedores de periódicos vociferaban titulares sobre la lejana guerra en Europa, sobre Hitler marchando a través de Rusia, sobre Londres resistiendo los bombardeos. Todo parecía tan lejano, tan imposible, tocar ese trocito de paraíso perdido en medio del océano. En los barcos, los músicos de la banda naval ensayaban para la ceremonia de izamiento de la bandera que tendría lugar a las 8 en punto. El Arizona, orgullo de la flota, estaba atracado junto a la isla Ford, con su enorme estructura de acero pintada de gris, elevándose majestuosa sobre las tranquilas aguas. Dentro, 1200 hombres vivían sus últimas horas de inocencia. Algunos aún dormían, otros limpiaban los cañones que nunca dispararían a tiempo. En las torres de vigilancia, los centinelas bostezaban y contemplaban el cielo vacío, donde solo las gaviotas volaban en lentos círculos. A las 7:49 llegó la primera oleada. Venían del norte, volando a baja altura sobre las montañas Kulau, usando el terreno para enmascarar su aproximación. Cuando finalmente emergieron sobre la bahía, el espectáculo que se desató fue de una violencia incomprensible. Fuchida miró por el parabrisas de su Nakajima y vio la flota estadounidense extendida abajo como juguetes en una bañera. Su corazón
se aceleró. Tomó la radio y transmitió las 3 palabras que sellaron el destino de esa mañana: Torau, Torao, Torau, Chigri, 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 sorpresa totao. Y entonces el infierno descendió de los cielos. Los primeros torpedos cayeron al agua con sutiles, casi delicados chapoteos, antes de desaparecer bajo la superficie y trazar líneas rectas y mortales hacia los cascos de los barcos. Segundos después, comenzaron las explosiones. El Oklahoma fue alcanzado por 3 torpedos en rápida sucesión, cada impacto sacudiendo el barco como si una mano gigante lo empujara lateralmente. El metal chirrió, las vigas se rompieron, los hombres fueron lanzados contra los mamparos. El agua de mar comenzó a inundar los compartimentos inferiores con una furia que no permitió ninguna reacción. Los marineros corrieron por los oscuros pasillos, el agua ya hasta las rodillas, luego hasta la cintura, luego hasta el pecho. Algunos lograron subir a tierra en la Mayo, Ría, no. El barco comenzó a escorar lentamente a babor, su gigantesca estructura girando en agonía mientras el océano la arrastraba hacia abajo. En 15 minutos, el Oklahoma estaba con la quilla hacia arriba, sus hélices apuntando al cielo en una obscena imagen de derrota. Las bombas caían como lluvia metálica. El sonido era ensordecedor, un trueno continuo que hacía temblar la tierra y vibrar el aire. Columnas de agua y fuego se elevaban decenas de metros, creando una niebla de vapor, humo y fragmentos que oscurecía el sol. El West Virginia recibió 7 torpedos y comenzó a hundirse, mientras su tripulación luchaba desesperadamente por controlar la inundación mientras las llamas consumían la cubierta superior. El California fue alcanzado y comenzó a escorar. El Nevada, milagrosamente, logró encender sus calderas e intentó una huida imposible, avanzando lentamente hacia la salida del puerto mientras las bombas explotaban a su alrededor, creando géiseres de agua que se derramaban sobre su cubierta como tormentas localizadas. Y entonces llegó el Arizona. A las 8:06 Alto M, un bombardero en picado Aichi de 3 lanzó una bomba perforante de 900 kilogramos. Cayó en un arco perfecto, cortando el aire con un silbido agudo, y penetró la cubierta delantera del barco directamente sobre el polvorín. Por una fracción de segundo, no ocurrió nada. Entonces, el mundo explotó. La detonación fue tan poderosa que creó una bola de fuego que se disparó más de 300 metros hacia el cielo, una columna de llamas rojas y naranjas que se retorcía como un ser vivo. La onda expansiva destrozó ventanas a kilómetros de distancia. El Arizona simplemente se partió en 2. Su torreta delantera se desintegró. Su casco se abrió como una lata aplastada. 1177 hombres murieron instantáneamente, vaporizados, aplastados o ahogados en las aguas ardientes que se extendieron alrededor de los restos. El barco se hundió en menos de 9 minutos, convirtiéndose en una tumba de acero, de la que solo fragmentos de la superestructura permanecieron visibles sobre la superficie. El caos reinaba. Los marineros corrían en todas direcciones, muchos sin uniforme, algunos en ropa interior, intentando alcanzar sus posiciones de combate mientras las bombas y el fuego de las ametralladoras llovían a su alrededor. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían en el estruendo de las explosiones. Los bomberos intentaban desesperadamente controlar las llamas que consumían los barcos, pero el agua que rociaban se evaporaba antes de tocar el metal sobrecalentado. Los hombres saltaron de las cubiertas en llamas y cayeron al océano cubiertos de una capa de gasóleo que ardía como lava líquida. Algunos intentaron nadar entre las llamas. Pocos lo lograron. Sus gritos se mezclaban con el rugido de la artillería, creando una sinfonía de horror que ningún superviviente olvidaría jamás. En el cielo, los cazas Cero dominaban por completo. Persiguieron a los pocos aviones estadounidenses que lograron despegar, persiguiéndolos con cruel agilidad y derribándolos uno a uno. En el aeródromo de Hickam, los bombarderos destruyeron docenas de aviones que aún estaban en tierra, alineados ala con ala en formaciones perfectas que facilitaron la masacre. Los hangares explotaron, las torres de control se derrumbaron, los hombres corrían entre los restos humeantes, intentando rescatar lo que pudieran, pero era como intentar contener el agua con las manos. Todo se estaba perdiendo,
todo ardía, y el cielo permanecía oscuro con los aviones enemigos sobrevolando como buitres, eligiendo sus objetivos con calma y metódicamente. A las 9:45, cuando la segunda oleada de ataque finalmente se retiró hacia el norte, Pearl Harbor era un paisaje apocalíptico. 18 barcos habían sido hundidos o gravemente dañados, 188 aviones destruidos, 2.403 vidas estadounidenses extinguidas. La base naval más importante del Pacífico yacía en ruinas humeantes, y a través del humo negro que se elevaba en columnas distorsionadas contra el cielo azul, los supervivientes se miraban con ojos que habían envejecido décadas en 2 horas. Aún no lo sabían, pero esa mañana había terminado con algo más que barcos y vidas. Había terminado con una era. Estados Unidos había entrado en la guerra, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. No un silencio de verdad, porque los fuegos aún crepitaban. El metal retorcido crujía, y los heridos pedían ayuda en las aguas manchadas de petróleo. Pero si el silencio de los cañones, la repentina ausencia de ese rugido ensordecedor que había consumido el mundo durante 2 interminables horas. Los supervivientes se movían como sonámbulos entre los restos, con el rostro cubierto de hollín y sangre, la mirada vacía, intentando procesar la magnitud de lo que habían presenciado. Algunos simplemente se sentaron en los muelles y contemplaron con la mirada perdida los barcos en llamas, incapaces de formar pensamientos coherentes. Otros trabajaban frenéticamente, sacando a sus camaradas heridos del agua, improvisando camillas con trozos de madera y lona, convirtiendo cualquier espacio disponible en un hospital de campaña. El olor era insoportable. Aceite quemado, corgita, carne carbonizada, todo mezclado en un hedor que se pegaba a la garganta y hacía vomitar a los hombres que intentaban salvar vidas. En las aguas que rodeaban al Oklahoma, que ahora yacía boca arriba como una ballena muerta, sonidos fantasmales resonaban por el casco. Golpes metálicos rítmicos desesperados. A los hombres estaban atrapados dentro, en bolsas de aire, en los compartimentos invertidos, golpeando herramientas contra el acero con la imposible esperanza de que alguien los oyera. Los equipos de rescate trabajaban con sopletes y sierras, intentando cortar el casco de 5 centímetros de espesor, pero el metal era resistente y el tiempo era su enemigo. Con cada hora que pasaba, los golpes se debilitaban. Algunos hombres fueron rescatados. La mayoría murió lentamente en la oscuridad. Sus golpes finalmente cesaron cuando el aire enrarecido se convirtió en veneno. 32 marineros permanecerían enterrados en esa tumba de acero. Sus últimas horas solo las conocerían Dios y el océano que los tragó. El Arizona seguía ardiendo. Ardería durante días. El gasóleo que se filtraba de los tanques rotos creaba un arcoíris ominoso en la superficie del agua, con colores hermosos y letales que se extendían en patrones hipnóticos. Trozos de escombros flotaban por todas partes. Uniformes vacíos, cascos aplastados. Fotografías familiares que se habían deslizado de los bolsillos de los muertos y ahora se deslizaban suavemente sobre las olas. Rostros sonrientes de esposas e hijos mirando al cielo vacío, en unas gafas intactas, un reloj de pulsera que aún funcionaba, una Biblia con páginas empapadas, pequeños fragmentos de vidas que habían terminado en un instante de luz y fuego. Los buzos descenderían en la siguiente semana, nadando a través de los compartimentos inundados, encontrando cuerpos aún sentados en sus puestos de combate, con las manos congeladas en controles que nunca lograron activar, los ojos abiertos mirando al vacío. En Washington, 5.000 kilómetros al este, sonaban los teléfonos en las oficinas del Departamento de Guerra. Los generales eran sacados a rastras de sus almuerzos dominicales. Las secretarias corrían por los pasillos del Capitolio con telegramas en manos temblorosas. La noticia se extendía como olas concéntricas por la capital, y cada nueva persona informada reaccionaba con la misma secuencia de emociones. Primero, la incredulidad. Esto no podía estar sucediendo en Estados Unidos, no en suelo estadounidense. Luego, la ira, una ira fría y profunda que endurecía los rostros y apretaba los puños. Y, finalmente,
una determinación férrea. El presidente Roosevelt estaba en su despacho oval cuando el secretario de la Marina entró con el informe preliminar. Leyó en silencio, con el rostro impasible, salvo por un músculo que latía en su mandíbula. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Preparen una sesión conjunta del Congreso para mañana. Responderemos a esto. Y que Dios se apiade de sus almas. En Japón, donde ya era lunes, la noticia de la victoria fue recibida con celebración en las calles de Tokio. Multitudes se congregaron ante el Palacio Imperial, cantando el himno nacional y ondeando banderas al amanecer. Se vendían periódicos extra en cada esquina, con titulares que proclamaban el triunfo del espíritu japonés sobre la arrogancia occidental. Pero en los silenciosos salones donde se reunían los hombres poderosos, había menos euforia. El almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque, permaneció sombrío al ser informado del éxito. Había estudiado en la Universidad de Harvard, conocía Estados Unidos, conocía su capacidad industrial, su inmensidad continental, su tendencia a subestimar las amenazas hasta ser atacado y luego responder con furia. Me temo que todo lo que hemos logrado es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible determinación, les dijo a sus asistentes. Nadie le prestó atención. La embriaguez de la victoria era demasiado poderosa. Pero Yamamoto lo sabía. Había comenzado algo que no podría terminarse fácilmente. A la mañana siguiente, el 8 de diciembre, el presidente Roosevelt subió al podio de la Cámara de Representantes. La sala estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. Senadores y congresistas de ambos partidos estaban presentes, olvidando temporalmente sus diferencias políticas ante la magnitud del momento. Las cámaras de noticias grababan, los micrófonos de radio estaban colocados para transmitir sus palabras a todos los rincones de la nación. Roosevelt se ajustó las gafas y miró el periódico que tenía delante. Entonces comenzó a hablar con esa voz que se había vuelto familiar para millones de estadounidenses a través de conversaciones informales. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón. Su voz no temblaba. No había ira en ella, solo una firmeza de granito. Describió el ataque, describió las pérdidas, describió la traición de un país que aún mantenía negociaciones diplomáticas mientras sus portaaviones ya navegaban hacia su objetivo, y luego pidió lo que todos sabían que vendría. Solicitó al Congreso que declare que, desde el ataque cobarde y no provocado de Japón, existe un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. La votación fue casi unánime. Solo una voz disidente, una congresista pacifista de Montana, que votó no entre lágrimas, segura de firmar su sentencia de muerte política, pero incapaz de votar a favor de la guerra. Todos los demás alzaron la mano en un sólido bloque de determinación nacional. Estados Unidos estaba en guerra y, con ello, la Segunda Guerra Mundial dejó de ser un conflicto lejano en tierras extranjeras para convertirse en una realidad visceral que conmovería a todos los hogares estadounidenses. En los años venideros, los jóvenes comenzarían a alistarse a las mañanas siguientes, formando filas que serpenteaban alrededor de manzanas frente a las oficinas de reclutamiento. 16 millones de hombres vestirían el uniforme. Decenas de millones trabajarían en las fábricas de guerra, transformando la maquinaria industrial estadounidense en una fuerza que produciría más aviones, más tanques, más barcos que todos los demás combatientes juntos. El gigante había despertado, pero en Pearl Harbor, donde las labores de recuperación continuaban bajo un sol tropical que parecía obsceno en su normalidad. Los hombres no pensaban en venganza ni en gloria futura. Pensaban en sobrevivir hasta el anochecer. Pensaban en los camaradas que habían perdido, en los rostros que nunca volverían a ver, en las voces que nunca volverían a oír. Los equipos médicos trabajaban incansablemente en hospitales improvisados, realizando cirugías en mesas de cocina, amputando miembros quemados sin suficiente anestesia, tomando decisiones imposibles sobre quién podía salvarse y quién estaba demasiado perdido para malgastar
los escasos recursos. Enfermeras cubiertas de sangre hasta los codos sostenían las manos de los jóvenes moribundos y mentían con dulzura, diciendo que estarían bien, que pronto volverían a casa, que sus madres recibirían sus cartas. Y cuando estos jóvenes finalmente cerraban los ojos por última vez, se enjugaban rápidamente las lágrimas y pasaban a la siguiente cama, porque siempre había otro, siempre uno más, necesitando consuelo en sus últimas horas. Los buzos trabajaban turnos extenuantes, descendiendo repetidamente a las aguas turbias y llenas de petróleo para recuperar cuerpos y documentos confidenciales. Era un trabajo que destruía la mente tanto como el cuerpo. Nadaban a través de compartimentos donde los hombres habían muerto de formas horribles, con sus cuerpos hinchados y deformados por la presión y la rápida descomposición en las cálidas aguas. Algunos buzos necesitaban ser sedados por la noche para poder dormir. Otros desarrollaban temblores que nunca desaparecían por completo. Uno de ellos, un joven marinero de tan solo 19 años, encontró a su hermano Mayo atrapado tras una puerta atascada en el California. Tuvo que dejarlo allí. Regresó a la superficie y vomitó durante 20 minutos antes de volver a bucear, porque el trabajo no podía parar, porque había otros que aún podían salvarse, porque parar significaba pensar, y pensar era insoportable. En las semanas siguientes, Pearl Harbor se transformó en una frenética obra. Se instalaron grúas gigantes. Los equipos de salvamento trabajaron día y noche para reflotar los barcos que pudieron salvarse. El California fue bombeado y elevado. El West Virginia también. El Nevada fue remolcado y reparado. Pero el Arizona permanecería donde estaba, un monumento a los muertos. Su petróleo, aún goteando décadas después, en oscuras lágrimas que manchaban la superficie del océano. Los cuerpos que no pudieron ser recuperados permanecieron allí, sellados en su tumba de acero, una tripulación eterna montando guardia en las profundidades. Sus familias recibirían secos telegramas oficiales. Lamento profundamente informarles, han muerto en combate. Pearl Harbor. Más detalles. A continuación, las madres se derrumbarían al leer estas palabras. Los padres se pararían en el balcón, mirando el horizonte, como si pudieran traer a sus hijos de vuelta a casa con pura fuerza de voluntad. Las hermanas pequeñas llorarían, sin comprender del todo por qué su hermano Mayo nunca regresaría a casa. El ataque a Pearl Harbor duró 110 minutos, pero sus repercusiones resonarían durante décadas. Cambiaría la trayectoria de la guerra. Uniría a una nación dividida, desataría una campaña a través del Pacífico que duraría 4 sangrientos años y terminaría con nubes de hongos atómicos elevándose sobre ciudades japonesas. Conduciría al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas tácticas, nuevas formas de librar la guerra que harían los conflictos futuros aún más devastadores. Inspiraría películas, libros y monumentos. Entraría en la mitología nacional estadounidense como el momento en que se perdió la inocencia y se forjó la determinación en el fuego. Pero para quienes estuvieron allí esa mañana de domingo, para quienes nadaron entre las llamas y sacaron cuerpos del agua y oyeron los golpes desesperados a través del acero y sintieron el calor de Arizona quemándoles el rostro, no era mitología, era simplemente horror. Horror puro y visceral que los perseguiría en sueños hasta el día de su muerte. En los meses siguientes, Pearl Harbor se convirtió en más que un lugar. Se convirtió en un grito de guerra. Recuerden, Pearl Harbor. Las palabras aparecieron en carteles de reclutamiento, en pancartas colgadas en las avenidas principales, pintadas en los fuselajes de los bombarderos que partían hacia el Pacífico. Todos los estadounidenses conocían la fecha. Todos los estadounidenses llevaban la herida. La nación entera había sido atacada esa mañana, y la nación entera respondió con una transformación que sorprendió incluso a sus enemigos. Las fábricas que producían automóviles comenzaron a producir tanques. Las plantas que fabricaban refrigeradores cambiaron a granadas. Mujeres que nunca habían trabajado fuera de casa se pusieron overalls y aprendieron a soldar, a remachar, a ensamblar motores de avión con manos que antes solo cocinaban y cocían. Rosie, la remachadora, dejó de ser solo un póster
y se convirtió en millones de mujeres reales que mantuvieron las líneas de producción en funcionamiento mientras sus esposos e hijos luchaban en el extranjero. Estados Unidos se reinventó, y en el centro de esa reinvención estaba el recuerdo de quienes murieron cuando el cielo se incendió sobre Hawái. Para los sobrevivientes, la guerra nunca terminaría del todo. Finalmente regresarían a casa, con uniformes adornados con cintas y medallas. Abrazarían a las familias que habían esperado años este momento e intentarían reanudar las vidas interrumpidas. Pero Pearl Harbor lo seguiría. En noches silenciosas, despertarían sudando y temblando, oyendo una vez más el silbido de las bombas al caer. Evitarían los fuegos artificiales, porque el sonido los transportaba instantáneamente a esa cubierta en llamas. Llorarían sin previo aviso en fechas específicas, en aniversarios que solo ellos recordaban. Sus esposas aprenderían a no hacer preguntas cuando las encontraran mirando por la ventana con esa mirada distante. Sus hijos crecerían sabiendo que había partes de su padre que nunca podrían alcanzar, habitaciones cerradas en sus almas donde el horror residía permanentemente. Algunos se volverían alcohólicos, otros encontrarían consuelo en la religión, el trabajo o el silencio, pero todos llevarían el peso. Mientras tanto, en Japón, la guerra iniciada por Pearl Harbor seguía su curso inevitable. Las victorias iniciales fueron impresionantes. Filipinas cayó en Malasia. Cayó Singapur. El supuestamente inexpugnable bastión británico se rindió humillado. El imperio japonés se expandió como una mancha en el mapa del Pacífico, devorando islas y colonias a una velocidad que aterrorizó a los estrategas aliados. Pero Yamamoto tenía razón. El gigante había despertado, y cada victoria japonesa solo posponía el inminente ajuste de cuentas. En junio de 1942, 6 meses después de Pearl Harbor, la situación cambió en Midway. 4 portaaviones japoneses fueron enviados al fondo del océano en un solo día de furioso combate aéreo. La columna vertebral de la Armada Imperial estaba rota. A partir de ahí, sería una larga y sangrienta retirada por el Pacífico. Isla por isla, atolón por atolón. Cada trozo de coral y arena costando miles de vidas. Los hombres que lucharon en esas islas conocieron Pearl Harbor como inspiración y advertencia. Inspiración porque mostró de que era capaz el enemigo cuando se le subestimaba. Advertencia porque nunca más se dejarían sorprender. Lucharon con una ferocidad nacida de la rabia y el miedo. En Guadalcanal, en la sofocante selva, donde la malaria mataba tanto como las balas. Soldados estadounidenses y japoneses se enfrentaron cuerpo a cuerpo con bayonetas y cuchillos, porque la lucha era demasiado cercana para los rifles. En Iwo Jima, los marines escalaron playas de arena volcánica negra, bajo el fuego de las ametralladoras, ocultos en búnkeres aparentemente indestructibles. En Okinawa, la última gran batalla antes de la planeada invasión de Japón. Continental pilotos suicidas. Kamikazes se lanzaron contra barcos estadounidenses con la misma determinación que había guiado a los pilotos sobre Pearl Harbor, prefiriendo una muerte segura a la rendición. La guerra en el Pacífico fue diferente a la guerra en Europa. Más visceral, más personal, sin líneas claras ni reglas civilizadas, solo supervivencia. Y durante todo esto, Pearl Harbor siguió siendo una herida abierta y un símbolo. El puerto fue reconstruido. Se instalaron nuevas defensas. Llegaron nuevos barcos para reemplazar los perdidos. La base volvió a ser funcional, luego vital, luego indispensable como centro de operaciones para toda la campaña del Pacífico. Pero el Arizona permaneció donde había caído, con sus torres de mando aún visibles sobre la superficie como lápidas. Buzos ocasionales descendían para inspeccionar el casco, y siempre regresaban en silencio, perturbados por lo que encontraban. Platos aún en las mesas del comedor en botas alineadas. Fotografías flotando en compartimentos inundados como fantasmas bidimensionales. Era una cápsula del tiempo de la muerte, preservada por el océano salado, un recordatorio constante de que la guerra tenía un precio, y que el precio se pagaba con vidas jóvenes. En agosto de 1945, el mundo cambió de nuevo. 2 bombas atómicas cayeron sobre ciudades japonesas. Primero Hiroshima,
luego Nagasaki. Nubes de fuego en forma de hongo se elevaron kilómetros en el cielo, vaporizando instantáneamente a decenas de miles de personas y condenando a decenas de miles más a una muerte lenta por radiación. El emperador Hirohito, cuya voz nunca se había escuchado públicamente, habló por la radio y le dijo a su pueblo que debía soportar lo insoportable y aceptar la derrota. La guerra había terminado. Los barcos estadounidenses entraron en la bahía de Tokio. La ceremonia de rendición tuvo lugar en la cubierta del Missouri, un acorazado que se había construido después de Pearl Harbor específicamente para vengarlo. Los generales japoneses firmaron los documentos de rendición con manos temblorosas, mientras los aviones aliados realizaban vuelos razantes sobre la flota reunida en una demostración de poder abrumador. Era el final. Pero lo que había comenzado esa mañana de domingo seguía resonando. Los sobrevivientes de Pearl Harbor envejecieron. Su cabello se volvió blanco, sus espaldas se encorvaron. Los años de guerra se convirtieron en años de paz. Y luego, en años de memoria. Se reunían anualmente en el aniversario del ataque, con chaquetas decoradas con parches de sus unidades. Cada año venían menos. Sillas vacías en las reuniones, nombres tachados de las listas. La generación que había luchado en la guerra se desvanecía lentamente, llevándose consigo recuerdos que ningún libro de historia podría capturar por completo. Cómo olían, cómo sonaba, cómo se sentía tener el calor de Arizona quemándote la cara a 15 metros de distancia. Cómo se sentía sacar a un amigo del agua y darte cuenta de que estaba muerto. Cómo se sentía ser joven e inmortal por la mañana y roto y atormentado por la noche. Estas cosas murieron con ellos, pero Pearl Harbor permanece. El monumento conmemorativo se construyó sobre los restos del Arizona en 1962, una estructura blanca que atraviesa el barco hundido sin tocarlo, permitiendo a los visitantes mirar a través del agua clara, hacia el casco oxidado que se encuentra debajo. 1,5 millones de personas lo visitan anualmente. Permanecen en respetuoso silencio, mirando la lista de nombres grabada en la pared de mármol. 1177 nombres, 1177 vidas. Algunos visitantes lloran, otros simplemente miran fijamente, tratando de procesar la magnitud de la pérdida. Los niños preguntan a sus padres qué sucedió aquí, y los padres intentan explicarles sobre la guerra y el sacrificio y cómo funciona el mundo de maneras que los niños no deberían necesitar entender. El petróleo aún se filtra del Arizona, gotas oscuras que suben lentamente a través del agua y se extienden por la superficie en arcoíris tóxicos, lágrimas negras que el barco llora décadas después, una hemorragia lenta que continuará hasta que el último tanque finalmente se vacíe, quizás dentro de otros 100 años. A lo largo de las décadas han surgido historias de heroísmo improbable, de la cocinera negra Doris Miller, quien tomó una ametralladora antiaérea, a pesar de no haber recibido entrenamiento para ello, porque a los negros no se les permitía ocupar puestos de combate, y derribó al menos 2 aviones japoneses antes de que el West Virginia se hundiera bajo sus pies. De la banda naval, que seguía tocando mientras llovían bombas, manteniendo cierto orden en medio del caos. De los médicos que realizaban cirugías a la luz de las antorchas porque se había cortado la electricidad. De los capellanes que nadaban entre las llamas para llegar a los heridos y administrarles la extremaunción. Pequeños actos de valentía y humanidad en medio de la inhumanidad industrial de la guerra moderna. Estas historias se han contado una y otra vez, pulidas por la repetición hasta que brillan como joyas, transformando a hombres comunes en leyendas y momentos de terror en lecciones de carácter nacional. Pero también hubo otras historias, las que no llegaron a las películas de Hollywood ni a los libros de texto escolares, historias de hombres que se derrumbaron bajo la presión y nunca se recuperaron, de familias destruidas por la pérdida, de viudas de guerra que nunca se volvieron a casar, porque ningún hombre podía reemplazar al que se llevó el océano, de niños que crecieron sin padres y se preguntaron toda su vida cómo habría sido haberlos conocido, de madres que visitaron tumbas vacías y hablaron con fotografías amarillentas. El costo de la guerra no se paga solo en bajas en combate, se paga en generaciones de dolor y ausencia, en potencial
no realizado, en futuros que nunca existieron, porque los hombres que los habrían construido murieron a los 19, 20, 22 años. Pearl Harbor nos enseña que la historia no es una abstracción. No se trata solo de fechas, estrategias y piezas móviles en mapas danés, sangre y fuego. Es terror y coraje. Son jóvenes que mueren en agonía mientras llaman a sus madres. Son decisiones tomadas en pánico que salvan o condenan. Es el olor a aceite quemado que nunca abandona tu ropa. Es el sonido del metal retorcido que te despierta sudando 30 años después. Es la repentina y aterradora comprensión de que eres mortal, de que la vida puede terminar en un instante de luz blanca, de que no hay garantías ni verdadera seguridad en un mundo donde los hombres surcan los cielos para matar a desconocidos, por orden de otros desconocidos que nunca verán el resultado de sus decisiones. El 70 de diciembre vivirá en la infamia. Roosevelt tenía razón, pero la infamia tiene muchas facetas. Es infame que el ataque ocurriera, es infame que murieran tantas personas. Pero quizás la mayor infamia sea lo que Pearl Harbor reveló sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad para la violencia organizada, nuestra disposición a sacrificar a los jóvenes en las hogueras de los conflictos de los viejos, nuestra capacidad para transformar la muerte en gloria y la tragedia en narrativa nacional, nuestra necesidad de enemigos y nuestra rapidez para deshumanizarlos, para justificar lo que hacemos en su nombre. Pearl Harbor no fue el principio ni, desde luego, el final. Fue simplemente un capítulo de una historia que la humanidad sigue escribiendo con sangre. Y aún así, sin embargo, hay algo más en las ruinas y el dolor. También hay un testimonio de resiliencia. Los barcos fueron reflotados. La base fue reconstruida. La nación se recuperó. Los sobrevivientes encontraron maneras de vivir con sus cicatrices. Las familias lloraron y luego siguieron adelante. La vida insistió en continuar incluso cuando la muerte parecía haber ganado a Nay. Valentía en eso. No la valentía glamurosa de Hollywood, sino la valentía silenciosa de despertar cada mañana y elegir seguir adelante a pesar de todo. La valentía de amar de nuevo, sabiendo que se puede perder. La valentía de construir, sabiendo que se puede ser destruido. La valentía de tener esperanza en un mundo que ofrece tantas razones para la desesperación. El sol se pone sobre Pearl Harbor cada noche, tiñendo el cielo de los mismos colores que aquella mañana de diciembre: rojo, naranja y dorado. Hermoso y terrible, las aguas se calman. El viento tropical susurra entre las palmeras, y bajo la superficie, en los restos silenciosos donde los hombres aún montan guardia eterna, Arizona sigue derramando sus lágrimas negras, recordando, presenciando, negándose a que olvidemos el precio pagado aquella mañana, cuando los cielos se incendiaron y el mundo cambió para siempre. La batalla de los cielos terminó en cuestión de horas, pero sus consecuencias resuenan a través de las décadas, a través de las generaciones, a través del tiempo mismo. Y mientras haya memoria, mientras haya alguien que cuente la historia, los que murieron no se perderán del todo. Permanecen en las palabras, permanecen en los nombres grabados en mármol, permanecen en el respetuoso silencio de millones de personas que visitan y contemplan las aguas cristalinas. Ven más allá del casco oxidado y comprenden, aunque sea por un instante, lo que se sacrificó para que pudieran estar allí, libres y en paz, bajo un cielo donde no llueve la muerte. Si sentiste el peso de las vidas perdidas en las aguas de Pearl Harbor, si por un instante pudiste escuchar el silencio tras las explosiones y comprender el precio que conlleva la libertad, no dejes que esta historia termine aquí. Dale me gusta a este video, no solo como un gesto automático, sino como un homenaje digital a esos 1177 nombres grabados en mármol. Cada me gusta es una forma de decir que sus historias importan, que no han sido olvidados. Deja un comentario abajo. Cuéntanos cómo te sentiste. Comparte si alguien de tu familia estuvo en una guerra. O simplemente escribe el nombre de uno de los barcos que se hundieron ese día en Oklahoma, Arizona, Virginia Occidental. Mantén vivo el recuerdo con tus palabras. Suscríbete a este canal, porque hay decenas de historias como esta esperando ser contadas.
batallas olvidadas han héroes desconocidos, momentos que cambiaron el mundo y merecen ser recordados con la dignidad y la profundidad que nunca encontrarán en los libros de texto. Y activa las notificaciones, porque cuando publiquemos la próxima historia, tienes que estar ahí, tienes que ser parte de esta comunidad que se niega a dejar morir la historia, que entiende que el pasado no es pasado, mientras sus lecciones sigan resonando en el presente. Y ahora, si pensabas que Pearl Harbor fue devastador, espera a ver lo que aparece en tu pantalla ahora mismo. Otra historia, otro capítulo de la guerra que pocos conocen. Otra verdad enterrada bajo décadas de silencio. Haz clic ahora porque algunas historias no pueden esperar. Porque el próximo video te mostrará algo que cambiará por completo tu comprensión de la Segunda Guerra Mundial. La historia continúa y estás invitado a presenciarla.